Continuamos, mis queridos amigos, continuamos con todos ustedes y le damos la bienvenida a Andrés Caleca. Andrés Caleca, bueno, el país lo conoce. Andrés ha sido miembro de la Junta Directiva de las empresas mineras de Venezuela, ha sido presidente del Consejo Nacional Electoral, el primero en la época de Chávez, que multó a Chávez, el único Consejo Nacional Electoral que multó a Hugo Chávez. Luego ha sido, además de toda su actividad en las redes, ha sido precandidato a la primaria o candidato a la primaria y posteriormente se convirtió en una voz muy importante en el país. Hoy es líder del MPB y dice que defendió la decisión de ese partido de participar en las elecciones a gobernadores, diputados regionales, a la Asamblea Nacional, que se realizarán el próximo 27 de abril. Andrés, bienvenido a la casa, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. Así es, Carlos, así me siento en casa, un placer, gracias. Bueno, escuchemos tus opiniones. Quizás digamos, la situación del venezolano hoy se debate. ¿Qué pasó con mi 28 de julio y por qué tengo que ir a elecciones si todavía no se ha resuelto lo del 28? Allí mucha gente tiene un sentimiento que es absolutamente válido y yo quisiera escuchar tu opinión al respecto. Claro, vamos a poner las cosas en contexto. El 28 de julio ocurrió el más gigantesco fraude electoral que la historia venezolana conozca. Eso no hay ninguna duda. El triunfo contundente de nuestro candidato, incluso el candidato del MPB, no olvidemos eso, el MPB y Un Nuevo Tiempo tuvieron en su tarjeta a Edmundo Fernández Urrutia, a González Urrutia como candidato a la presidencia. El triunfo de nuestro candidato ha sido desconocido. Se ha dado un verdadero fraude contra la soberanía nacional, contra todos los venezolanos. Esa es la realidad del país. Nosotros lo hemos dicho, Juan Carlos, no vamos a pasar la página. Eso no se olvida. Esa página es imposible, es imborrable en la historia de Venezuela. Nosotros tenemos que seguir exigiendo la publicación de los resultados electorales porque el fraude ha sido tan chapucero y tan grande que ni siquiera han publicado unos resultados distintos. Sencillamente, como todos sabemos, eliminaron la página del Consejo Nacional Electoral hasta el sol de hoy. A unos días de una nueva convocatoria electoral todavía sigue sin aparecer la página del Consejo Nacional Electoral. Bueno, esa es la realidad del país. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a una gente que, prevalido del poder de las armas, de los aparatos represivos del Estado, del control absoluto de las instituciones, se han cogido el poder por más allá de lo que diga el soberano, que es el pueblo? Bueno, hay que resistir a eso, hay que resistir en todos los espacios, no nos podemos rendir, no podemos decir, bueno, entonces no juego más, me retiro. Claro, hay venezolanos que lo harán, muchos, y vemos en las encuestas y también en nuestra familia, muchos ya quieren irse del país, de los que todavía quedamos aquí. Ya hay 8 venezolanos por fuera y la intención de salir es muy grande. Eso es lo grave de estas decisiones de esta gente que está usurpando el poder, que afectan a todo el país y a su futuro. Otros quieren sencillamente no hacer nada. Nosotros decimos no. Los demócratas venezolanos tenemos que resistir a esto. ¿Resistir qué significa? Democráticamente, por supuesto. Nosotros no tenemos armas. Nosotros no tenemos armas ni vocación para entrarnos a tiro. Nosotros somos políticos democráticos, en defensa de la Constitución y de las leyes que han violado a esta gente. Entonces, resistir a eso significa oponerse políticamente en todos los espacios. Juan Carlos, yo decía ayer en un post de X, es decir, nosotros, el MPB, no solo es que va a participar en las elecciones convocadas, estas cosas de convocó chapuceramente. Por cierto, ni siquiera ha salido esa convocatoria en la Gaceta Electoral. A lo mejor es mentira que hay elecciones. En la Gaceta Electoral no ha sido publicado que hay una convocatoria ni el cronograma, es una chapucería. Pero bueno, suponiendo que hayan elecciones, nosotros queremos participar y que nos dejen participar. Vamos a ver si nos van a dejar participar. Esa es la otra, ¿no? Que nos dejen participar en estas elecciones, porque nosotros no queremos que Maduro nombre a los gobernadores a dedo, como era antes en este país, o que nombre a los legisladores a dedo, como hacía el general Juan Vicente Gómez. No, que vamos a votar los venezolanos. Y bueno, ¿me vas a robar el voto otra vez? Porque el país entero vio que nos robaron los votos.
Cuando digo el país entero, no es que lo vimos nada más los opositores, lo vieron los militares, Juan Carlos, 150.000 militares que estaban en las mesas, movilizados con el Plan República. Van a volver a robarse la voluntad del pueblo delante de los militares venezolanos. Hasta ahorita han controlado esa situación. Yo no sé hasta cuándo lo podrán controlar. Pero mira, Andrés, no nos vamos a retirar. No nos vamos a retirar de la lucha política. En estas elecciones que vienen, y por cierto, pronto vienen las elecciones de alcalde y concejales. Vamos a dejar a las alcaldías que nombre Maduro los alcaldes a dedo. Y viene nada más y nada menos, Maduro está amenazando con que va a promover una reforma de la Constitución. Tiene que ir a referéndum. No vamos a ir a ese referéndum. Vamos a dejar que Maduro haga lo que le dé la gana. No. Ahora, no es me has dicho, vamos a ver, me has dado la primera característica de tu decisión de votar, que es resistencia, el voto como un mecanismo de resistencia ante la imposibilidad de la gente de no tener ninguna otra posibilidad de combatir el régimen, digámoslo así. Ahora bien, María Corina insiste en que son prácticamente unos traidores. La señora Magali Mera habló de basura incluso sobre este tema. ¿Por qué esto se ha convertido en un debate de oposición? Yo digo que el gobierno se rasca la panza cada vez que la oposición se enfrenta con insultos ante un tema que debió haberse resuelto con una discusión a lo interno amplia y seria, porque ahora el secretario de Estado norteamericano nos dijo a los venezolanos en nuestra cara, para el año que viene, para el 2026, porque este año no hay nada que hacer con Venezuela. Entonces, eso a mí me preocupó, pero María Corina insiste en que aquí hay que seguir en esta hasta el final, que no tiene mecanismo para llegar hasta el final. Yo quisiera escuchar tu opinión sobre las afirmaciones de María Corina. Mira, tú has mencionado a dos personas, a María Corina y a Magali Mera, ¿no? Me voy a referir particularmente a María Corina. Con María Corina, nosotros no tenemos otra cosa que no sea agradecimiento, admiración por su coraje, por su decisión de lucha, por ser una persona dispuesta incluso a sacrificarse personalmente por este país. Tenemos en este momento una visión distinta del momento político venezolano. No se discutió. Nosotros somos, por ejemplo, Juan Carlos, miembros de la Plataforma Unitaria Democrática. La Plataforma Unitaria Democrática hasta el sol de hoy no ha discutido en su seno nada más y nada menos este tema, que es de carácter estratégico, si participar o no en las elecciones. Pero María Corina y 20, me imagino que 20 Venezuela en su conjunto, pues ya la jefe de ese partido, el día 18 de enero lanzó la consigna o la tesis o la línea, como dicen ellos, la línea política de que no se puede votar en estas elecciones. Con nosotros no lo consultó, con la Plataforma Unitaria tampoco. Es verdad que el 20 no es miembro de la Plataforma Unitaria, pero es que inmediatamente dos partidos de la Plataforma Unitaria anunciaron que ellos no irían a las elecciones sin discutirlo en la plataforma. Es decir, que se han roto, digamos, los procedimientos de concertación, de discusión entre nosotros, y no fue el MPB que lo hizo. Nosotros nos pronunciamos hace apenas unos días. En todo caso, el objetivo común es cómo enfrentar a esta situación, a este despojo de la soberanía popular. Ese es el objetivo común y eso nos une. Después, no tenemos la misma visión de lo que debe hacerse en el inmediato futuro. Bueno, nosotros respetamos, pero que nos respeten. Que nos respeten. El que quiera votar, que vote. Y el que no quiera votar, que no vote. Nosotros respetamos al que no quiera votar, empezando por María Corina. Pero ahora, que nos acabas de decir algo, Andrés, que me preocupa, porque el doctor Omar Barbosa ha dicho que de bajo perfil, de muy bajo perfil, la Plataforma Unitaria está discutiendo participar o no en la elección. Y me dices tú que la plataforma no está discutiendo eso. ¿Qué pasó que el doctor Barbosa dijo esto entonces? No sé a qué perfil se refiere, será el perfil de los talones, porque ese bajo perfil no ha llegado al MPB. No se ha podido discutir este tema en la Plataforma Unitaria. Bueno, entonces nosotros hemos decidido que vamos a participar. Al parecer, un nuevo tiempo va a decidir lo mismo. Nosotros hemos dicho, cuando hemos anunciado la participación o la intención de participar por parte del MPB, hemos dicho
que queremos participar, no sabemos. No sabemos si el gobierno nos va a dejar o no nos va a dejar participar, pero nosotros queremos, exigimos participar, y si lo hacemos, lo queremos hacer con la más amplia unidad posible entre las fuerzas democráticas, entendiendo por las fuerzas democráticas, por supuesto, aquellos partidos y aquellos movimientos que apoyamos la candidatura del Mundo González. Hay otro mundo por ahí, una alianza, no sé qué. Con esa gente no es por ahí. No es por ahí. Nosotros queremos unirnos con María Corina, con la plataforma unitaria, todo el frente que apoyó al Mundo González y que obtuvo ese rotundo triunfo del 28 de julio del año pasado. Ojalá ahora se pueda a todos. Sí, Andrés, una pregunta político personal. Creo que la última militancia que yo te he conocido, yo que te he seguido la ruta, fue en el Movimiento Electoral del Pueblo. ¿Qué hizo que Andrés Caleca decidiera asumir una nueva militancia partidista? Un libre pensador como eres tú, con los riesgos que tiene la militancia, que te obliga a una cierta disciplina. Coméntanos un poco, ¿por qué el MPB y por qué volver a militar en partido político? Lo que cuesta la militancia partidista, tú lo acabas de decir, hay que morderse la lengua. Pero bueno, en este caso no es tan grave porque felizmente tenemos una gran sintonía. Pero la decisión, ¿por qué Andrés Caleca, que no militaba en un partido político desde el año 83, como tú lo sabes, el Movimiento Electoral del Pueblo, lo acaba de decir, era su secretario juvenil nacional, diputado por el estado de Anzoátegui, diciendo, estaba muy joven, pero esa es la realidad, más nunca milité en un partido político, me mantuve como una persona independiente. Pero ¿por qué regreso a la militancia partidista? Porque mira, en la nueva situación de Venezuela, que no la voy a caracterizar como debería caracterizarlo porque estamos en señal abierta y te voy a meter un problema en tu programa, porque después la cogen contigo, no conmigo. Muchas gracias, muchas gracias. Pero todos sabemos lo que es Venezuela a partir del 28, puro y duro, abierto, descarado, a partir del 28 de julio. Bueno, para enfrentar una situación, un gobierno de esta naturaleza, la organización es fundamental. Es fundamental. La resistencia democrática, que es lo que le hemos planteado y le estamos planteando a todo el país, para resistir un gobierno de esta naturaleza, un sistema de esta naturaleza, se necesita sobre todo organización de la sociedad, organización política de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que está diseñado para la lucha política por el poder del Estado? Los partidos políticos. Ya en este momento es imprescindible que los partidos políticos se fortalezcan. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, fortalecer estos partidos que existen y posiblemente fundar otros. Pero para enfrentar una situación como esta es imprescindible una organización más allá de las ONG, que también hacen falta, más allá de los gremios, más allá de los sindicatos, las organizaciones especializadas para la lucha política, que son los partidos, para eso existen. Bueno, yo he decidido que era el momento de dar un paso adelante y contribuir con eso. ¿Y qué más fácil para mí que hacerlo con el MPB, que fue el partido que me apoyó en la primaria, ¿te recuerdas? Sí. Juan Carlos, y con el cual hemos compartido, porque la razón por la cual el MPB me apoya en la primaria, no porque yo estuviera encabezando las encuestas ni nada por el estilo, ni tenía real tampoco para la primaria. La única razón por la que el MPB y Andrés Caleca se ponen de acuerdo en la primaria es que teníamos una visión política del país, de las circunstancias, de lo que teníamos que hacer, muy similar en ese momento. Bueno, esto era lógico que yo entrara al MPB. Ojalá podamos hacer una unidad, una federación de partidos mucho más sólida en el futuro, porque esa es la única manera de enfrentar una situación como esta. Ahora, hay quien dice, bueno, la Iglesia Católica acaba de decir que de una autocracia abierta se ha convertido en una autocracia cerrada, que es un modo de definir lo que tú no quieres decir, y te agradezco que no lo digas en el programa. Y yo no tengo ninguna duda de que esto sea una autocracia cerrada. Hoy es miércoles, por ejemplo, hoy es miércoles de lotería. El que salga hoy en el programa de la noche pudiera tener el riesgo de terminar en el exilio o en la cárcel. O sea, aquí la ley no se maneja como es en cualquier país democrático. La ley, bueno, yo salgo en ese programa todos los miércoles. Dime, te escucho. Que yo salgo en ese programa todos los miércoles. Un miércoles sí, uno no, más o menos. Claro, y tú te paraste de frente, porque las amenazas que te han hecho allí es intentando que te vayas del país. Sí, bueno, que me calle la boca, pues yo estoy muy viejo para ambas cosas. Ahora, ¿qué significa entonces esta absoluta fachada democrática
que en el fondo no es democracia. El sistema judicial no funciona autónomamente y funciona al servicio de la cúpula que gobierna. El poder legislativo del mismo modo, el poder moral, el CNE. Estamos dentro de una situación bastante compleja que yo creo que ahora, además del voto, tú me digas cuáles son las otras propuestas que tú tendrías para poder combatir un monstruo de 1000 cabezas como el que están enfrentando los venezolanos. Vamos, queridos amigos, vamos a continuar nuestra entrevista con Andrés Caleca. Andrés, quisiera complementar un poco la pregunta. Cuando en Colombia, por allá en el año 47, la inequidad era tan grave y sigue siendo grave en Colombia, se creó con la nueva Marqueta o la Marquetalia, que fue donde se creó la guerrilla de Tiro Fijo. En Nicaragua el enfrentamiento crearon el comandante Cero y los Contra. En Uruguay los Tupamaros, en Paraguay los Tupamaros, en Argentina los Tupamaros. En cada país de América Latina se genera un movimiento armado para combatir lo que la gente considera que es una irregularidad. Y yo no estoy llamando a que se arme un movimiento armado. Pero en Venezuela contratamos a Waldró, le damos platica al señor Eric Prim y ahora esperamos que el gobierno norteamericano nos resuelva. ¿Qué pasó con ese ánimo, digamos, del cual nos ufanamos de la guerra de independencia, de nuestra capacidad de lucha, que hoy los venezolanos solo esperan que alguien del exterior venga a resolvernos el problema? Bueno, como dicen los muchachos, esos serán algunos. Es decir, nosotros jamás hemos transitado ese tipo de planteamiento y seguimos sin transitarlo. Por ejemplo, mira, es muy importante para este momento de Venezuela la solidaridad internacional, pero nosotros tenemos que saber que nadie va a venir a resolver este problema por nosotros. Ni les interesa, ni pueden hacerlo. Pero más grave que eso, o más importante que eso para mí, no estoy de acuerdo con que nadie venga a resolver. Sí, yo no estoy de acuerdo con que nadie nos invada. ¿Entiendes? Nosotros tendremos que resolver esto. Agradecemos la solidaridad internacional, la necesitamos, todo el apoyo posible para que nos ayuden a resolver este problema, pero no para que lo resuelvan por nosotros. Ahora, nosotros tenemos la capacidad de montar un movimiento armado. Tú has puesto una serie de ejemplos. Yo voy, en cambio, a poner el ejemplo de nuestra propia historia. La dictadura del general Marcos Pérez Jiménez fue enfrentada por una resistencia extraordinaria. Ese es un libro abierto que tenemos allí en nuestra propia historia. Todavía hay algunos vivos sobrevivientes de eso. El profesor Aristiguieta, por ejemplo, que fue miembro de la Junta Patriótica de la época, todavía está vivo y lúcido, por cierto. Escribe en Twitter, etc. Pero aunque los demás están casi todos muertos o fueron asesinados en ese periodo, sus obras quedaron y la historia está allí. Eso es una enseñanza tremenda de lo que significa la resistencia democrática frente a un régimen que tiene todo el poder de las armas y todo el poder de las instituciones del Estado, como era aquella dictadura de Pérez Jiménez y como es esta gente que está ahora en el gobierno. Bueno, ¿cómo enfrentar a eso? Nosotros hemos planteado resistencia democrática. Ahora, ¿qué significa en la práctica resistencia democrática? En primer lugar, fortalecer la alternativa política, fortalecer a los partidos políticos. Esa es la gran tarea. Yo incluso a muchos amigos de la oposición democrática venezolana con los que he hablado personalmente les he dicho, métanse a reconstituir sus partidos. Amigos, por ejemplo, de esa gran familia social cristiana que está tan desperdigada en 4 o 5 partes, les he dicho, únanse. No les digo que refunden a Copey, porque eso ya pasó a la historia, pero funden un partido social cristiano importante en Venezuela, porque la lucha política requiere de esos partidos y de que la influencia de esos partidos se inserte con la sociedad, porque aquí nosotros tenemos que crear un gran movimiento social y político que dé al traste con esta situación y frente al cual las bayonetas no sirvan para nada, porque los militares a veces reprimen y matan gente, pero ningún ejército puede matar a un país entero. Y nosotros, esa es nuestra fortaleza. 8 millones de votos sacamos, Juan Carlos, en las elecciones del 28 de julio, sin recursos, sin partidos prácticamente. Nuestra candidata no pudo ser candidata, tuvimos que buscar un candidato a última hora.
Nadie sabía quién era nuestro presidente electo actualmente, Edmundo González. El año pasado nadie sabía quién era. Y con todos esos 8 millones de venezolanos se manifestaron contra Maduro. Bueno, esa fuerza gigantesca. Por cierto, no fueron más porque no dejaron votar a los venezolanos en el exterior, como lo denuncié tantas veces en tu programa antes de las elecciones. Bueno, esa fuerza gigantesca hay que convertirla en una fuerza de resistencia y de oposición a todo este tinglado que está montado en este país. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a matar todos? Hay un momento en el cual las bayonetas no sirven absolutamente para nada. Y ese momento lo logramos cuando logremos articular un movimiento de tal naturaleza que sea imposible detenerlo. Bueno, eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en las revoluciones recientes, porque el tema de autoritarismo versus democracia es un tema que no es nada más de Venezuela, es el tema actualmente, ¿no? Las revoluciones del Maidán, las revoluciones del Medio Oriente, democráticas, ¿qué fueron? Esos grandes movimientos articulados frente a los cuales dictaduras terribles como era la egipcia, bueno, tuvieron que rendirse, entregar, no queda más remedio. Como aquí mismo, mira, tenemos una gran experiencia nosotros. El dictador Pérez Jiménez fraguó un gigantesco fraude electoral, modificó la constitución o se saltó la constitución, inventó un plebiscito en diciembre del año 57, violando su propia constitución, y además, no contento con eso, hizo trampa en el plebiscito. Bueno, chicos, un mes después estaba huyendo. ¿Pero por qué fue posible eso? Porque venía construyéndose ese movimiento sindical, magisterial, estudiantil, los partidos, la resistencia. Se unieron todos los partidos. Mira, se unió COPEI de entonces, el Partido Comunista de entonces, Acción Democrática. Todos se unieron para encabezar a la sociedad. Eso provocó el quiebre de la coalición dominante de entonces. Se rompió la unidad militar. Bueno, ese es el camino que nosotros tenemos por delante. Andrés, voy a pasar a una fase, una etapa del programa que son las preguntas que te hace la audiencia. A ver, tú no puedes comparar a Pérez Jiménez con lo actual. Pérez Jiménez tenía honor y siempre aportó lo mejor para el país. Todavía existen y funcionan algunas de sus obras, dice Efraín Alfredo Aparicio. ¿Qué le responde Andrés Caleca? Que Pérez Jiménez era un felón, no tiene ningún honor, un ladronazo además, represor, ladrón y represor, criminal. Eso es lo que yo pienso de Pérez Jiménez. Caleca, ¿cómo vamos a resistir aquí en que el que salga a decir algo? Mira lo que le pasó a Enrique Márquez, tiene que resistir bastante ahora desde la cárcel, dice Elías Urdaneta. Bueno, tenemos que resistir, por cierto, tratando de no caer presos, tratando de que no nos maten. Pero ¿cuál es la alternativa? Le pregunto al querido televidente. La alternativa entonces no hacemos nada. Por supuesto, habrá gente que no hará nada. Habrá gente que se abstendrá a partir de ahora de participar políticamente por miedo, por temor, se entiende, ¿verdad? Pero habrá otra gente que representará la dignidad de muchos. Y esa es la historia. Esa es la historia de este país, incluso la de este país. Nuestra historia es extraordinaria desde ese punto de vista. Voy a hacerte una pregunta, voy a mejorar un poco la pregunta de Alfredo Melián, o sea, la voy a hacer digerible. Aquí dice, este señor, si acá estuviésemos en una dictadura, él no estaría en este programa. ¿Cómo calificas entonces esta rareza, ¿no? De que tú y yo estamos conversando acá y todo el país sabe, o de los que conocen de ti y de mí saben que nos oponemos abiertamente al gobierno de Nicolás Maduro, a quien llamamos autocracia cerrada, pero tú estás en un sitio en este momento y yo estoy en otro sitio. ¿Cuáles son las características raras de esto que llaman autocracia cerrada en la Conferencia Episcopal Venezolana? Por cierto, que la palabra menos mal que no la dijimos nosotros, la dijo el que preguntó. Nosotros hemos sido cuidadosos, autocracia cerrada. Mira, porque estamos en presencia de un experimento de nuevo tipo. O sea, aquí no aplican exactamente los esquemas. La realidad es más rica que todos los esquemas. En Venezuela se está inventando un modelo y se está inventando una oposición. Estamos en vivo haciéndolo. Ya nos estudiarán
los científicos sociales, los historiadores en el futuro. Nosotros somos actores en el momento. Es verdad que tenemos este programa, pero también es verdad que prácticamente todas las emisoras de televisión del país han sido en la práctica censuradas o autocensuradas. La prensa escrita prácticamente desapareció en Venezuela. Hay palabras que no podemos decir aquí. Bueno, están las redes sociales censuradas también en Venezuela. Los portales de noticias bloqueados. Es decir, la censura es una realidad, y la autocensura, valga la aclaratoria, las dos cosas, es una realidad terrible en el país. Sin embargo, esta gente se mantiene, se maneja, porque aquí aprendemos todos. Aprendemos los que queremos reimplantar la democracia en el país, y aprenden también los que quieren hacer lo que están haciendo. Ya esto no es un régimen como fueron las dictaduras de Argentina del Cono Sur, ni siquiera como fue Pérez Jiménez. Esto es un híbrido de otra naturaleza. Los científicos lo estudian, me refiero a los científicos sociales. La conferencia episcopal, fíjate cómo lo ha llamado, un régimen autoritario cerrado. ¿Cómo es que dijo la conferencia episcopal, Juan Carlos? Sí, autocrático cerrado. Una autocracia cerrada. He oído unas cosas peores, ¿no? He oído algunos científicos que ya hablan de que esto es un régimen sultánico. Bueno, vaya usted a saber. Lo cierto es que nosotros estamos frente a una usurpación autoritaria del poder y queremos rescatar, mantener viva y recuperar la democracia en nuestro país. Esa es nuestra política. Aceptamos toda ayuda internacional, toda la ayuda que sea necesaria, pero creemos que este es un problema de los venezolanos que debemos resolver los venezolanos y que vamos a crear la fuerza suficiente para resolverlo. Mira, vamos a hablar un poco del señor Trump, que era la esperanza naranja de muchos venezolanos. Por cierto, acaba de publicar que se reunió telefónicamente con Putin y ya llegaron a un acuerdo para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Y me imagino que ahora los ucranianos le van a pagar hasta la próxima centuria lo que Estados Unidos invirtió en la guerra. Pero hablemos un poco de Trump, de Marco Rubio, de estos señores de la Florida, de todos estos señores que apuntaban a que apenas Trump llegara al poder ya esto iba para afuera. Y fíjate que terminó negociando con Maduro una licencia a cambio de recibir una gente, unos señores que la mayoría no son delincuentes, pero ahora en Estados Unidos lo califican de delincuente. ¿Te decepcionó Trump o tenías la idea de que ese señor era más o menos esto que estamos viendo? Bueno, dos cositas. Bueno, lo primero, ojalá que en esa negociación con Putin no haya estado Venezuela metida de por medio, ¿no? Ni sabemos, ¿no? Pero bueno, dicho eso, en primer lugar, la situación de los Estados Unidos, a mí lo que más me preocupa, honestamente, es la situación de los venezolanos en los Estados Unidos, ¿no? Nuestros compatriotas de la diáspora, 300,000 venezolanos que estaban protegidos por el estatuto de protección temporal y que ha sido eliminado por la nueva administración. Yo quiero ser muy, muy cuidadoso con lo que voy a decir porque no me gusta meterme en la política interna de los países en primer lugar, en general, pero por otra parte, los Estados Unidos ha sido uno de los grandes aliados de la lucha democrática venezolana y aspiro que lo siga haciendo. De manera que voy a ser cuidadoso, diplomático, si es que puedo hacerlo algún día en este sentido. Pero en todo caso, aquí se demuestra una vez más que los países, los estados, no lo que tienen son intereses. Y es correcto que así sea. O sea, la labor fundamental de un gobernante es defender los intereses de su país y de su gobierno. Todo lo demás es secundario. De manera que la gran lección que tenemos que sacar de esto, independientemente de la evaluación que hagamos del señor Trump o no, la primera lección es lo que venimos ya diciendo en este mismo programa. Nuestra lucha no puede depender de ninguna potencia ni ningún país extranjero. Nuestra lucha es nuestra, porque los países defienden sus intereses de países. Ellos tienen sus intereses, allá el señor Trump con sus intereses. A mí no me sorprende en absoluto lo que ha ocurrido. Yo no me metía en ese problema, por supuesto, que no voto allá, pero yo tengo una hija que vive allí. Tengo 2 nietos ciudadanos que nacieron allí. Pues. O sea, uno tiene parte de su corazón allí, por supuesto. Y además, como decía alguien un poco en juego, los Estados Unidos tienen un peso tan importante en el mundo
que todos deberíamos tener derecho a votar en los Estados Unidos, porque nos afecta a todos los resultados electorales de ese país. Bueno, aquí lo estamos viendo. A mí no me sorprende Trump no está engañando a nadie. Todo esto que ha hecho lo dijo en la campaña electoral que lo iba a hacer. Sorprende que muchos venezolanos hayan votado por él y no lo hayan visto, no lo creían. Igual que aquí, ¿te acuerdas cuando Chávez decía, no, chicos, yo no creo que ese señor vaya a ser un dictador? Bueno, les pasó igualito a muchos venezolanos, ¿no? Y otros aprendieron por primera vez. Lo Andrés, lamento por eso. Sí, permíteme, voy a un corte para que nuestra compañera Evelyn. Bueno, acá me dice Cubitra, Juan Carlos, Trump no ha renovado la licencia, eso no es así, acláralo, no la renovó, se hizo el loco para que se renovaba automáticamente porque él pudo en todo caso haberla detenido, pero se hizo absolutamente el loco. A ver, pero si el 70% de los militares votaron por Edmundo y María Corina, ¿cómo usted tiene la osadía? Esto no es contigo, pero alguien le dice a otra persona, ¿cómo tiene usted la osadía de cuestionar la honorabilidad de su funcionario? En verdad que a veces no entiendo a la oposición. Mira, si los militares, Andrés, votaron mayoritariamente y las cifras que presenta la plataforma unitaria y María Corina dice que hasta en las mesas de Fuerte Tiuna ganó Edmundo, ¿qué pasó con las Fuerzas Armadas venezolanas? Andrés, dame con Andrés, Yasmín. ¿Me oyes? Adelante, Andrés, te escuchamos. ¿Ya me oyes? Sí, yo te oí perfecto. Bueno, primero que nosotros tenemos que diferenciar en lo que pasó a la Fuerza Armada como conjunto, como son, no recuerdo en este momento, casi 400,000 integrantes, las distintos componentes, del alto mando militar, de la cúpula de esa Fuerza Armada. La Fuerza Armada, como toda Fuerza Armada del mundo, es una organización jerárquica, obediente, con una disciplina férrea. Además, en el caso venezolano, gracias a la asesoría externa, por cierto, han convertido a la Fuerza Armada en lo más vigilado en este momento en Venezuela. No somos los políticos, son los militares venezolanos, los más vigilados, los más perseguidos. Incluso entre los presos políticos venezolanos hay varias centenas de presos militares. Es terrible lo que pasa ahí adentro. Adentro es un claustro impenetrable lo que está pasando en la Fuerza Armada. La cúpula militar, hay un hecho evidente, Juan Carlos. La gente a lo mejor no se ha percatado de la profundidad de esto. El día 28 de julio, cuando se produce el gigantesco fraude electoral en Venezuela, el señor Amoroso lee el boletín, el primer boletín del fraude a las 11:30 de la noche. Pero se nos olvida que a las 7:30 de la tarde, finalizando la tarde, el señor Padrino, ministro de la Defensa, rodeado de todo el alto militar, encadenó al país para decir que había sido derrotado el fascismo, o sea, nosotros, ¿no? Porque según ellos, el fascismo somos nosotros. Entonces, uno dice, ¿este fraude lo hizo Amoroso o lo hizo la Fuerza Armada? Esa cúpula de la Fuerza Armada. La historia es la que va a determinar qué es lo que pasó realmente en esos días, en esa noche tan terrible para la historia de Venezuela. Bueno, pero ahí está. Yo lo dije al principio. Hay 150,000 militares, por lo menos testigos de lo que pasó en cada mesa. Las redes sociales estuvieron inundadas de cientos de videos con los propios miembros del Plan República leyendo las actas esas que desapareció el Consejo Electoral y cuyas copias tenemos nosotros. Bueno, ese es un problema grave para Padrino, ¿viste? ¿Cómo dormirá esa gente? ¿Qué susto podrán tener? Bueno, ahora frente a eso, nosotros decimos, no podemos abandonar. Nosotros tenemos que insistir. Yo en un post que publiqué ayer, al que ya me referí, lo cerraba así: tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Nosotros tenemos que ser el agua en este caso, que el cántaro haya todas las veces hasta que se rompa. Muy bien. Andrés, ya terminando la entrevista, te voy a hacer una última pregunta. En el caso del Zulia, ¿cuál es la línea que tiene el MPB con el Zulia? ¿Y qué va a hacer Andrés Caleca? ¿Andrés Caleca va a ser candidato a gobernador de algún estado o va a ser candidato a la Asamblea Nacional? Coméntame las dos cosas ya cerrando el programa o la entrevista. Mira, con respecto a la última, Andrés Caleca, no lo sabemos, Juan Carlos. Mira, nosotros en este momento no sabemos ni siquiera si el MPB va a poder participar en las elecciones. Nosotros teóricamente tenemos una tarjeta habilitada, pero es el día
16, creo que el domingo, cuando según el cronograma ese publicado por WhatsApp por el CNE, se van a publicar la lista de los partidos autorizados para postular en estas elecciones. Entonces, no sabemos qué va a pasar, tendremos que esperar la semana que viene. Pero es que aún cuando hayan aceptado postular al MPB, que el MPB postule, nosotros no sabemos ni siquiera, yo no sé cuál es la posición mía, la situación mía. Yo sé que no tengo pasaporte, no puedo salir del país, me fue anulado el pasaporte sin explicación alguna. A lo mejor se me ocurre ser candidato a diputado por allá por San Antonio y cuando me van a inscribir no me pueden inscribir. Okay. Cosas, estamos en autoritarismo cerrado, ¿te acuerdas? Y te acuerdas lo que pasó con Corina Llori. Todavía nadie sabe por qué impidieron que el gobierno no ha dado ni siquiera una justificación, el CNE, de por qué impidió que se inscribiera Corina Llori. Nada, porque no les dio la gana. Punto. Bueno, eso puede pasar. De manera que es un poco prematuro pensar en cargos y en posición y tal. Con respecto al Zulia, que fue la primera parte, mira, yo no soy zuliano, pero casi soy zuliano. Esa es mi segunda patria, es el Zulia. Bueno, yo no tengo la menor duda que lo peor que le pudiera pasar al Zulia es que se le entregue la gobernación ahora y las alcaldías en el futuro, entregue las llaves otra vez al desastre que fue el chavismo en ese estado. El MPB está dispuesto totalmente a formar parte de cualquier coalición que signifique preservar al estado Zulia de la desgracia chavista a la que ya fue sometido. Si Manuel Rosales decide lanzar su candidatura, yo estoy casi seguro, eso no lo hemos hablado, por supuesto, porque es un poco prematuro, pero si fuese así, no tengo la menor duda que el MPB volvería a apoyar a Rosales. Y digo volvería a aprobar porque la gente se le olvida que es el candidato de toda la unidad democrática. El gobernador del Zulia fue electo por los votos de toda la unidad democrática. ¿Verdad? Ahora no, pareciera que Rosales es otra cosa. No, fue el candidato de todos nosotros. Y en el caso del MPB, en caso de que se lance candidato, estoy seguro, no lo hemos hablado internamente, pero estoy casi seguro que la opinión 100% del MPB, y particularmente del MPB del Zulia, será apoyar cualquier cosa que impida el regreso del PSUV al control del Estado, lo cual fue desastroso. Sin algún lugar la crisis ha sido gigantesca, implacable, y la desidia del gobierno, se ha notado más, ha sido en el sur. Bueno, Andrés, para nosotros un verdadero placer. No sé si quieres dar un mensaje final de unos 30 segundos a nuestra querida audiencia. No, bueno, al Zulia resistir. No nos demos por vencidos. Esta gente se ha robado el poder. Nosotros no podemos abandonar. No podemos olvidar, en primer lugar. No podemos dejar de denunciarlo jamás. Pero tenemos que resistir en todos los ámbitos. No solo en unas elecciones como las que han convocado, en las elecciones de los sindicatos, en los gremios, usted en su universidad, en su consejo comunal, donde quiera que estemos. Los demócratas tenemos que protestar, tenemos que mantener viva la democracia en este país y prepararnos para derrotar a esta gente lo antes posible. Bueno, Andrés, muchísimas gracias a Andrés Caleca, quien es miembro de la directiva nacional del partido M.